Buenas tardes a todos y a todas. En este nuevo miércoles de los webinars de prácticas en Historia Económica, hoy voy a ser muy breve en la presentación porque le toca impartir la lección a nuestra colega de la Universidad Pública de Navarra, Mar Rubio, y además porque el tema que nos presenta es muy interesante desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de los contenidos, porque Mar nos va a resolver un cierto enigma que está detrás del título de su trabajo, que es Haciendo negocios con los grilletes de la autarquía, un juego de rol. Algunos de nosotros estamos en estos momentos justamente impartiendo Historia Económica de España y si no hemos llegado a explicar los años 40, estamos casi en ello. O sea que va a ser de mucho interés lo que nos cuentes hoy, Mar. Cuando quieras, adelante. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. A mí me apetecía especialmente contar este seminario porque de las muchas cosas que hacemos, y hacemos cosas variopintas, para mí este siempre es el seminario más divertido del año. Más divertido si los grupos entran. No es la primera vez que lo hago, lo llevo haciendo desde 2015, o sea, esta es la sexta vez que hago este mismo ejercicio y a mí, curiosamente, me toca tal que mañana. Y de hecho tengo aquí los papeles de los dosieres para mañana, os voy a enseñar un poco cómo lo monto. Pero antes de entrar en lo que es propiamente el juego y lo que hago, dejadme que vaya por algunas cuestiones previas. Las cuestiones previas pasan porque es un juego de rol que básicamente, supongo que la mayoría lo entendéis, pero es básicamente un juego en que los jugadores desempeñan determinado papel o personalidad y que la persona tiene que imbuirse de ese personaje o de ese papel que le toca jugar y comportarse o intentarlo como se espera de él o de ella. Le das una definición del personaje y ellos tienen que jugar con ese papel independientemente de lo que piensen que sea lo correcto o lo incorrecto, tratar de defender ese papel. ¿Por qué me gustan en clase en general los juegos y en particular los juegos de rol? Esto tiene que ver un poco con la filosofía esta de dime y se me olvidará, enséñame y tal vez lo recuerde, involúcrame y lo entenderé. Yo creo que en historia económica, y sois todos conscientes, lanzamos una cantidad de información infinita a nuestros estudiantes, no solo por la parte de lo que es historia propiamente dicho, sino también de la parte de lo que es economía. O sea, en una misma clase de historia económica podemos estar desfilando por temáticas de muchas asignaturas de las que nuestros alumnos tienen en paralelo. Y por tanto yo tengo la sensación a veces de que somos una especie de bomberos con bandera tirando un montón de información y que los chavales están allí en plan protección o casi con el impermeable puesto y no sé cuánto les llega. Entonces la cosa de hacer cosas y de que ellos tengan que tomar decisiones y participar en lo que sea que se está haciendo con una cierta información y un cierto orden, yo creo que muchas veces es más exitoso en conseguir que ellos aprendan, en el sentido de interiorizar lo que les queremos decir, que esforzarnos en decírselo muy elocuentemente en nuestras magistrales. ¿Dónde hago esto? ¿Con cuántos alumnos y en qué idioma? Esto lo hago en Historia Económica de España, que llamamos Historia Económica 2, pero la asignatura básicamente el contenido es Historia Económica de España. Yo tengo la fortuna de que esto es un grupo muy pequeño porque es un cuarto año del doble grado internacional ADECO, que es un grupo, depende del año, entre 20 y 35 alumnos, que además los recojo recién venidos de su estancia en el extranjero, porque estos alumnos todos han pasado tercero fuera de España y por eso tienen un perfil más de participación y si queréis un poco más arriesgado en clase que antes de marcharse y desde luego en los de primero que los de segundo. Y la complicación adicional de este seminario en concreto y de esta asignatura en mi caso es que yo imparto esto en inglés. En teoría digo, porque vais a ver que muchos de los materiales de esta práctica en concreto son en castellano, pero yo además es que tengo estudiantes que no leen en castellano. Y hay años que tengo coreanos o que tengo australianos, este año tengo 2 danesas que no leen en español y ahora os contaré un poco cómo resuelvo esa parte dado cómo son los materiales. ¿Vale? El objetivo o los objetivos que yo me planteé con esta práctica es que entendieran la autarquía, pero más desde el punto de vista del marco económico legal de la dictadura y lo que eso implicaba para la economía y en especial para las empresas. Y yo esto en realidad me lo planteé en parte también a raíz de nuestra investigación en el IEM,
donde aparte de ir leyendo un montón de documentación en el IEM, yo creo que solo llegué a comprender qué había significado el plan de estabilización y la apertura que eso significaba a costa de ir leyendo las cartas que le llegaban al IEM con las cuestiones básicas de lo que se podía y lo que no se podía hacer en función de cómo iba cambiando la normativa a partir del 59. Entonces, en realidad yo quiero que mis alumnos en esta práctica de mañana, después de que hoy hayamos explicado la guerra civil y los principios básicos de lo que es la posguerra, mañana se levanten en 1940, que esa es la amenaza que les he dado hoy, es mañana nos vamos a levantar a las 8 de la mañana y va a ser 1940, que entiendan lo difícil que era hacer negocios, sobre todo porque la semana que viene me toca explicar la apertura de los 50 y el 59, y mi esperanza es que, entendiendo lo que pasa en los 40 para las empresas nacionales, extranjeras, multinacionales, tenga más sentido lo que yo les voy a tirar la semana que viene, que es la apertura. Primero la pequeña apertura, después el plan de estabilización, para entender qué cosas estaban cambiando en la economía española y por qué de repente el gota a gota rompe un poco la barrera de lo que estaba pasando en la economía española. Y habiendo dicho esto, que es así como muy grandilocuente, os cuento un poco la mecánica de lo que yo hago y cómo lo hago en clase, que es de lo que va la mayoría de lo que os tengo que contar, y luego hacia el final un poco los resultados y por qué la sigo repitiendo año tras año esta práctica en clase. Yo mañana lo primero que haré cuando llegue a clase es repartir números, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y les diré los 1 con los 1, los 12 con los 12, los 13 con los 13, los 4 con los 4 y los 5 con los 5. Tiene un poco de hacer los grupos aleatoriamente. La única diferencia que hago en este caso es que a los extranjeros los planto todos en un grupo, es decir, los que no leen español, y que en un grupo que tengo en este año, mañana, 8 chicos y 22 chicas, me esforzaré porque los chicos sean 1, 2, 3, 4 y 5 para que estén chicos en cada grupo, porque si no, esto es un poco desastre. Lo primero es eso, antes de ni siquiera enseñarles absolutamente nada del material. Y luego les entrego un dossier que empieza con esta página que tenéis ahí y que es esta que tengo aquí, que viene a decir básicamente esto de que la dictadura arranca generando un montón de nueva legislación que abole en gran medida, elimina la legislación de la República, que una gran parte de esa legislación tiene que ver con aspectos económicos y que una gran parte de esa legislación, de hecho, se va a mantener en pie hasta casi la entrada de España en la Unión Europea. Y que el objetivo del seminario es básicamente entender sobre todo cómo esa aspiración de control de la dictadura sobre la economía afectó efectivamente a la gente que intentaba hacer negocios. Entonces las instrucciones son muy básicas. Vuestra tarea hoy es que os acabáis de levantar en medio del momento de los años 40, entre el 39 y el 40, porque casi todo lo que les tiro es legislación muy temprana, del 37 al 39. Se van a convertir en alguien, cada grupo en alguien, ahora lo explicaré, que tiene como misión fundamental en la primera parte entender cómo maniobrar dentro de la dictadura en ese nuevo marco legal en el que se acaban de elementar, comprender cómo les afectan esas nuevas leyes, sabiendo, como saben, que están en un momento de todavía represión muy grande dentro de lo que es la economía, con una alta probabilidad de acabar en prisión o muertos si protestan grandemente, pero también con un gran interés de defender su negocio familiar o su negocio, el que sea, los negocios económicos. Y que el orden de lo que vamos a hacer a continuación es que ellos van a tener un rol cada uno, cada grupo, que tienen que leer con atención, que es a quien tienen que empezar a comportarse como tal. 3 piezas de legislación que ahora os voy a explicar cuáles son, y que una vez que hayan entendido cómo les afecta la legislación, les va a pasar algo. El gobierno o sus clientes o alguien va a venir a pedirles algo sobre el que van a tener que tomar una decisión, y que para esa decisión puede que tengan que interactuar con alguno de los otros grupos que hay en clase. Y al final, pues vamos a juntarnos todos otra vez, porque ellos saben que hay 5 roles en la clase. A la medida que se va desarrollando el juego, van sabiendo qué otros roles hay en la clase, pero no saben exactamente la historia de los demás. Y les explico, como os he explicado a vosotros ahora mismo, pues que el role-playing, básicamente, independientemente de la visión que uno tenga de la vida y de las cosas, de lo que es correcto o incorrecto, digamos, éticamente o cómo te comportarías tú, y tu tarea es fundamentalmente comportarte desde el punto de vista del papel que te ha tocado, ¿vale? Los papeles que tengo en esta primera fase, y que ellos, como digo, cada grupo solo leen el suyo, y solo un poquito más adelante van a saber los restos de los grupos que hay, son estos. Tengo una compañía familiar, ahora os explico que la definición y lo que es
digamos, lo que ellos ven de su rol es relativamente pequeño. Tengo una gran compañía española, una compañía eléctrica, de hecho dice la definición, ahora lo vais a ver, una multinacional que opera en España, un banco industrial. Y luego hay un rol que depende del año, porque tengo un grupo muy pequeño de 20 alumnos, a veces no lo uso, pero en general me gusta usarlo porque da mucho juego, que es un tipo bien conectado, un tipo que sabe cosas, conoce gente, que puede conseguirte aquello que necesites en un momento dado, obviamente de maneras no necesariamente legales y que, bueno, pues también está funcionando. Pues cada grupo efectivamente recibe esa descripción de rol. Os voy a enseñar el par de descripciones de rol y ahora os digo las 3 piezas. Por ejemplo, no es más que esto. De hecho, si os enseño cómo es el papel mañana, ellos reciben el dossier tal que así y la descripción del family role es este papelito chiquitito de aquí. Es una cosita muy pequeñita. Y a la familia, la descripción que reciben de la empresa familiar es básicamente: sois una empresa familiar en tamaño mediano, que estáis en Palencia, que cuando la guerra empezó, que estabais en zona nacional, pues por seguridad mandasteis a la familia a Burdeos y después a Londres, y cuando las cosas se fueron complicando un poco más a finales del 39, pues también te vas del país, tratando de manejar las cosas un poco desde Londres en lo posible. Y dentro de las cosas que esta empresa familiar tiene, pues además de su negocio, que nunca les indico cuál es, pues además tienen dinero en un banco en una cuenta española y tienen obviamente acciones de algunas empresas españolas, también de algunas empresas extranjeras, y en concreto pues acababan de comprar acciones de alguna empresa, tenían antes de la nacionalización acciones de ATT y de algunas empresas como Siemens, ¿no? Y por ejemplo la definición de la empresa grande, pues es una empresa, son los boards directos de una empresa eléctrica grande española, que aunque su negocio obviamente está en España, tienen fuentes en relaciones con empresas multinacionales, entre otras cosas porque la infraestructura que instalan la tienen que importar y que operan maquinaria que necesita licencias y patentes de empresas americanas y alemanas, y de las cuales además tienen que pagar canons anualmente. Y además de eso, pues parte de la gente que se sienta en el Consejo de Administración, pues resulta que son extranjeros también, que vienen de vez en cuando y que además les tienes que pagar obviamente sus dividendos cada año. Para que os hagáis una idea, la multinacional, pues de nuevo es una multinacional canadiense que opera en España, que lleva haciendo desde los años 30 y que en realidad pues tiene cuentas en España, pero sus negocios están fuera y la mayoría de los socios son extranjeros. Y el banco pues es un banco industrial típico nacional que tiene pues eso, cuentas de particulares, pero sobre todo de clientes industriales, nacionales, extranjeros. Obviamente operan las cuentas de acciones de todos sus clientes en divisa o en peseta española y demás. Y como os decía antes, pues el tipo este que conoce a gente, pues es alguien que durante la guerra pues colaboró con el lado nacional y conoce a gente que conoce a gente y que soluciona problemas. O sea, tiene la seguridad de que le va a ir bien en este nuevo escenario y que básicamente pues, soluciona problemas. Entonces, cada uno, como digo, recibe esta información que, como veis, no es muy grande. O sea, básicamente tú tienes un papel muy concreto en la vida y reciben 3 piezas de información que además se las doy fotocopiadas en vez de traducidas. Es decir, yo podía coger las piezas de legislación franquista y pasarlas a texto limpio, pero en lugar de eso, dejadme que creo que las tengo por aquí detrás abiertas, lo que hago básicamente es que las saco del boletín como estaban y se las entrego tal cual en papel. Entonces el decreto de 313, que básicamente exige que prohíbe la disposición de pesetas en cuentas españolas por aquellos residentes en el extranjero, y además está muy clarito y es muy cortito, no sé si lo veis, bueno, lo veis, ahí está, ¿no? Que los titulares de cuentas que residen en el extranjero quedan bloqueadas y para movilizar dichos fondos deberán solicitarse previamente cada caso la autorización del Comité de Moneda Extranjera. Ahí va, ahí es nada. Les entrego también el decreto 313, el de marzo del 37, que obliga a la entrega de oro, divisas y acciones en extranjero y que además tampoco es muy largo, es página y media. También en su legislación franquista auténtica sacada del boletín, con ese artículo 11 que dice que si denuncias a alguien que incumpla la entrega de oro, acciones o divisas, te puedes quedar con la mitad. Y también les entrego la Ley de Defensa de la Industria Nacional, entera, pero en realidad luego les voy a pedir solo que lean algunos artículos. Un momento que pueda volver a poner la pantalla completa. Aquí. ¿Vale?
donde básicamente pues explican estas cosas de lo que son empresas de interés nacional, que se explica que solamente puedes tener menos del 50% de las acciones tienen que estar en manos españolas, que tienes que andar pidiendo permisos para importación de material, etcétera. Entonces, la primera tarea que tienen en sus primeros 15 minutos de tratar de enterarse quiénes son y demás es pelearse con toda esta legislación, como son grupos de 4 o 5, siempre les digo, no vais a poder leeros todos, repartiros el trabajo, porque lo otro que tienen es una pequeña plantilla en la que tienen que decidir, y yo les digo para cada uno de los artículos, lo que y aquí es donde se enteran en realidad, voy a enseñar en este mejor que en papel, se enteran que hay más roles, porque lo que les entrego es una plantilla de Excel, que en realidad es para ellos es una tabla en un papel, que básicamente dice, ¿te preocupa o te visto tu papel en la vida? ¿Esto que está pasando con el bloqueo de cuentas de residentes en extranjero te va a preocupar o no? ¿O para la compañía extranjera igual, para la multinacional, para el banco, para el tipo que está preocupado? Es una oportunidad de esto, ¿no? Los artículos ¿qué artículos de la ley de movimiento de divisas tienen que mirarse si les afecta o no? Y por lo mismo también elijo, porque son muy largas, la ley de la defensa nacional, de la industria nacional, los artículos que les pueden afectar o no, que tienen que ver pues esto de la posesión de artículos en el extranjero, las de importación y algunas cosas más. Entonces, durante los primeros 10-15 minutos están tratando de, primero, de entender la legislación franquista, que ya os digo que no es que los extranjeros no me la lean bien, que no me la leen bien porque no leen castellano, sino que los nacionales tienen su pelea inmensa para tratar de entender el vocabulario. O sea, la parte esta de comprensión lectora, de qué te está diciendo la ley, de qué significa, es compleja. Entonces ahí les estoy viendo pelearse con él y me llaman, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que de verdad si yo denuncio a alguien que sé que no está entregando los divisas me quedo con la mitad de su oro? Pues sí, eso es exactamente lo que dice esto. ¿Qué hago con los extranjeros que no leen castellano? Bueno, a los extranjeros que no leen castellano en realidad les endoso casi siempre la multinacional, que es lo que tiene sentido. Son extranjeros en España que tienen que enterarse de qué dice la legislación franquista y les asigno 2 personas en castellano que son sus abogados españoles, que les tienen que ir traduciendo qué es lo que está pasando en España y qué les afecta. Entonces ahí es donde entra un poco más la cosa esta de visos de realidad, que es que tengo gente que no lee la legislación y que tiene un abogado español que le está leyendo la norma. Vale. Cuando ya les veo que más o menos se han ido apañando a entender su rol y a entender qué es lo que pasa, y ya veo que más o menos van con la tabla decidiendo qué es lo que les afecta o no, les llevo con que les pasa algo en la vida. El que les llega algo en la vida es que a cada uno de los grupos les ocurre algo que tienen que resolver. Por ejemplo, al banco lo que les digo que les pasa es lo obvio, que tienen que decidir si van o no a cumplir con la normativa del decreto 313 que les obliga a declarar cuáles de sus clientes tienen divisa extranjera o moneda extranjera o acciones y las tienen que entregar. La acción de la superioridad es claramente renunciar a todos sus clientes y ellos tienen que decidir si lo van a hacer o no, con todos, con algunos, con parte, y que además es probable que sus clientes vengan a preguntarles y que ellos tienen que tener una respuesta. Tienen que tener respuesta para las compañías grandes, para las medianas, para las pequeñas. La decisión que tiene que tomar, que ya veis que no tiene que ver con la del banco, la compañía eléctrica, es que el IEM les viene preguntando, ha hecho una inspección y les va a preguntar qué están haciendo con sus accionistas extranjeros. De hecho, les exige una lista de sus accionistas extranjeros. Les pregunta a esta empresa si están pagando lo comprometido a sus accionistas extranjeros, en especial a los miembros del Board of Directors, y si han estado pagando los cupones y licencias a los extranjeros. Y tienen que decir qué le van a contestar al IEM. En este caso el IEM lo juego yo, es decir, a ellos si quieren hablar con el IEM tienen que hablar conmigo. ¿Qué le van a contestar al IEM? Van a entregar la lista de accionistas extranjeros, van a decir si han pagado o no han pagado a dividendos a sus accionistas extranjeros, qué han hecho con obviamente el IEM sabe que esta empresa ha tenido y tiene cuentas en los bancos y por tanto es probable que esta empresa tenga interés en hablar con el banco o con cualquiera de los otros. A la empresa familiar les pasa algo parecido, más que tienen un problema de importación de maquinaria, y al tipo well conectado lo que le digo es que, bueno, obviamente su tarea es entender que hay gente en la sala que tiene problemas y que tal vez ellos pueden irse ofreciendo a cada una de estas empresas y negocios a resolver el problema como quieran y puedan, y ahí está. Aquí siempre pasa una cosa muy interesante y es que después de entender cuál es su problema me preguntan,
pero cuando vayamos a negociar con el banco podemos mentir. Y yo, pues esto es como la vida misma. O sea, no hay reglas. Puedes cumplir con la ley, puedes no cumplir con la ley, puedes sobornar, puedes amenazar con denunciar. O sea, tú mismo. O sea, este es el escenario, esta es la ley, este es tu papel, esto es lo que tienes que decir. Lo que generalmente pasa es que se le monta una cola enorme al banco, porque todo el mundo quiere hablar con el banco a saber qué es lo que quiere hacer el banco. Los del banco se agobian muchísimo porque no saben qué es lo que quieren hacer con su vida. Y entre tanto, depende de a quién me toque, a quién coloco en el grupo del Well Connected Individual, estos van aprovechando la cola de los que están esperando hablar con los banqueros, ofreciendo negocios. Oye, que te saco la mitad del dinero por la mitad del capital, tú me das a mí, yo lo saco por aquí, lo sacamos por Andorra y no se entera nadie. Entonces ellos van negociando y yo me voy enterando. Por eso decía que cuando digo que es en inglés, es solo a medias en inglés, porque depende de cuántos extranjeros tenga, esto acaba siendo un mercado turco en castellano muy divertido, donde además vas entendiendo, ellos entienden muy bien los incentivos, entienden también muy bien los riesgos, se hacen muy rápido las cuentas de qué significa si te denuncian o si no te denuncian, entonces son capaces rapidísimo de denunciar y de pensar qué les sale a cuenta, porque el banco a veces también se ha puesto del lado de, vale, solo no voy a decirle al gobierno la mitad de lo que tienes, pero la otra mitad me lo queda. En fin, cada uno va negociando como quiere. Y ahí les dejo un rato largo hasta que todos tienen una decisión tomada que me tienen que contar al final. Es decir, al final de clase todos tienen que contar, un representante del grupo tiene que contar quiénes son, cuál era su problema y cómo lo han solucionado. ¿Vale? Y entonces al final básicamente es esta reunión de todos de vuelta, en donde cada grupo cuenta cómo ha tratado de resolver lo que tenía entre manos, las dudas que han tenido sobre las opciones que tenían, porque también tengo veces y años en que la gente decide ser totalmente legal y entregarlo todo por si acaso aquellas cosas, déjame en paz, no me metas el lío que no quiero acabar en la cárcel. Y luego cuando ya me han contado todos los grupos me pregunto siempre si ellos creen que esto está basado en algún tipo de hechos reales. Y entonces algunas ideas tienen, pero en realidad casi todo esto está basado loosely en casos concretos. La eléctrica obviamente es Iberduero y lo que le pasa a Iberduero está sacado literal de los papeles del IEM que yo vi, donde el IEM le pregunté a Iberduero exactamente esto que os he dicho, cuál es tu lista de accionistas extranjeros, has estado pagando dividendos y qué has estado haciendo con los miembros que tienes en el board, han estado viniendo a España, ¿les habéis estado pagando o no? El banco está muy basado en las historias del Urquijo, pero cualquier banco industrial podría valer, porque tienen que más o menos la misma pelea mental sobre qué hacer o puedo ahí hacerme la idea sobre los debates internos, y eso también viene en parte de las cosas que vi leyendo lo que pasa con las acciones de la CHADE, donde los bancos tienen que decidir si se entregan, si no se entregan, si se destruyen, si no se destruyen. La multinacional está basadísima en lo que le pasa a la Traction, que es finalmente la expropiación por parte, bueno, la expropiación al final, la compra de Juan March, a base de hacer la vida imposible a una compañía extranjera en España. El tipo que conoce a gente es obviamente parecido, podría ser Juan Mas, pero podría ser cualquier otro saperlista del lugar. Entonces es historia ficción, pero con una parte de hechos reales pasada al final. Esto se podría quedar así y el seminario terminar así, pero desde hace ya 3 años hay una parte que es la parte del test de salida, que en realidad como esto no suele llevar casi siempre las 2 horas enteras, porque entre que los chicos se pelean, se enteran, todos quieren tiempo para hablar con el banquero y no sé qué, y nos lo contamos entre todos y nos van las 2 horas. Entonces, al final tienen un test de salida, que la nota al final lleva una parte de cómo lo han hecho en el aula, aunque más o menos el 20%, pues quién ha hecho de vocal para contárselo a la clase, ¿no? Como he estado viendo yo a los grupos, en grupos muy pequeños es muy fácil ir poniendo notas a la gente que participa, a la que no. En general en mis grupos la gente entra muchísimo al juego, que es la parte que es divertida, que es donde verdaderamente ves negociaciones serias y la gente se pone a defender su posición de manera bastante potente. El resto es un test de salida que tiene 4 preguntas muy básicas, en realidad 3 preguntas de test muy básicas, que es tratar de comparar la actividad económica antes y después de la guerra civil para todo lo que es el mundo empresarial, para las empresas españolas con enlaces en el extranjero en particular, si es mejor, peor antes que la guerra, y también para cómo creen que es para las empresas que solo operaban en el mercado español sin ninguna relación con el extranjero, ni vía importaciones, ni vía exportaciones, ni vía comercial, si estaban mejor o peor que aquellas que habían tenido o esperaban tener.
Y luego hay una pregunta final, que es la que siempre más interesa leer, que la pongo aquí un poco más grande para que la veáis, que es esto de, bueno, y después de todo este lío que nos hemos montado hoy, ¿qué impresión os lleváis del mundo empresarial que se crea después de la Guerra Civil, en ese primera golpe de los años 40 en España? Y sobre todo que me hagan una especie de recuento personal de si han aprendido algo en este seminario que no se habían planteado sobre esta época antes, ¿no? Lo que a mí siempre me resulta más interesante de lo que me responden en general, es que se asombran mucho, aunque lo hemos dicho en clases, lo han contado en el instituto, lo han visto en las películas, pero ver la ley escrita de la manera en que está, en la manera indiscriminada en que intervienen en los negocios, en las finanzas, en las decisiones de expropiación, en la ley de la defensa de la industria nacional, donde define específicamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer y cuándo hay que pedir permiso, que es para todo. Casi todos los años, sobre todo las chicas, me acaban diciendo que esto les produce una angustia horrorosa, que les da una sensación de un lugar oscuro, tenebroso y angustiante, que es como, bien, hemos conseguido que se sintáis en la trinchera infinita, porque esto es lo que es la España del Franco, y sobre todo esa primera España de Franco, ¿no? Y alguna vez textos de aquellos que os he rescatado algún año que me decía, yo sabía que la autarquía era dura, pero nunca pensé en las dificultades que creaba para ir a hacer negocios, ¿no? Y da bastante miedo, ¿no? También me sorprende, porque, jolín, lo hemos dicho nosotros, estoy segura que se lo han contado sus profesores en el instituto, hoy yo se lo he contado en clase, cuando hemos empezado ya hablando de los 40, de los controles, de tal, pero siguen, eso es lo que os decía al principio, esta idea que tengo de que les estamos tirando así con la manguera todo el rato, pero que no cala. Pero llega al seminario este y sí que les entra por fin en la cabeza que hay un efecto muy claro sobre los activos extranjeros en España, y no solo sobre las multinacionales que operaban en España y que de repente no tienen control sobre sus cuentas en España ni sobre sus activos en España, sino sobre las acciones que los españoles tenían de empresas extranjeras, sobre los dividendos que podían o no cobrar de empresas nacionales o extranjeras, esta cosa de que no se pueden pagar los cánones cuando tú estás pagando una licencia y que de repente no los puedes pagar, el control del IEM. O sea, que sobre todo cuando yo entro ahí a la negociación con los que hacen de Iberdrola, de la eléctrica, sobre lo que me tienen que contar y no, o la pequeña empresa familiar, que no sé contar, que su problema es que tiene que importar maquinaria, tiene que pedir a IEM la financiación y tiene que justificar por qué la necesita, y el IEM, que soy yo, todo el rato le dice que no, o que se lo pongan, le ponen unos tipos de cambio que serían asumibles. Consiguen entender, o creo por lo que me transmiten, consiguen entender que efectivamente los enlaces con la economía exterior quedan completamente atrapados dentro de lo que es ese primer franquismo. Entonces, aunque todos han estudiado la autarquía, y todos se quedan con la idea de la autarquía y del hambre, pero la parte económica de los negocios como que se nos escapa, o al menos a ellos se les había escapado, y de aquí me dicen, jolín, pues acabo de entender que esto era un sitio complicado para hacer negocios, ¿no? Entonces, en realidad a mí me sirve, como os digo, porque esto lo hago, hoy he dado Guerra Civil y el principio de los 40 en magistral, mañana hacemos este seminario, la semana que viene me meto en los 50 y llego hasta plan de estabilización. Entonces, claro, cuando yo recupero la semana que viene, llegamos a la apertura la semana siguiente, siempre os acordáis de vuestras cuentas en pesetas que se os bloquearon la semana pasada, las acabamos de desbloquear. ¿Os acordáis que teníais que pedirle permiso al IEM para todo lo que teníais que hacer, que fueran divisas, importaciones, exportaciones, vía comercio, lo que fuera? Acabamos de despegar. ¿Os acordáis los extranjeros que no podíais sacar vuestro dinero de España? Os acaban de dejar sacar el dinero de España. Y de repente es como, que lo podía contar igual, porque yo les habría contado lo mismo esta semana, pero sin pasar por el seminario, como que no sé, a mí me parece que lo ven mejor. Entonces, yo os lanzo un poco la pregunta que yo creo que Ernesto López Llosa también lanzaba la semana pasada, esta cosa de la duda que siempre te queda de si funciona mejor la historia ficción que la historia. Seguramente para los estudiantes que tienen mucho interés, no. Pero yo creo que para una mayoría de los que tenemos enfrente, esta manera de, no sé si es de vulgarizar, pero la parte de lo que es divulgación tiene esa cosa de rebajar el detalle y no sé, la afición de los historiadores a contarlo todo con una precisión por la que necesita la historia. Si nos rebajamos un poco de ahí y nos quedamos con los entes importantes, yo creo que a veces conseguimos que entiendan más cosas. Ya os digo que yo me lo paso muy bien paseándome por el área y haciendo del IEM, sobre todo en los años en que la gente entra más, y esto funciona mucho del juego, depende de los grupos que tengáis. Yo creo que los niños, al haber pasado por el extranjero, vienen con esa otra cara de, bueno, lo que nos eche más lo hacemos, y en general nos lo pasamos muy bien.
pero sobre todo tengo la sensación de que sirve. Y esto era lo que os tenía para contar en, creo que justamente media hora. Exactamente media hora, me habrás cumplido. Y Vale, pues ya entonces, dejo de compartir pantalla. A ver. como siempre, pasamos al turno de comentarios, preguntas, sugerencias. Si creéis que lo podéis usar, si no... Eh, Hacemos más juegos de rol, yo os puede contar que hacemos otros más. Este es el que a mí más me gusta, pero hacemos alguno con el plan de estabilización y alguno yo solo quería hacer uno este año con la transición. Voy a abrir el audio para aquel que quiera intervenir y así, pues, y si no, que levante la mano a través del icono habitual. José Antonio. José Antonio Miranda. No tengo guardia civil, ya lo has visto, pero podría tener uno. Mar, me ha gustado mucho tu propuesta. Me encantaría poder llevarla a cabo, pero me parece muy difícil porque mis grupos son de más de 50 personas. Con grupos muy grandes no funcionará. Y sí, lo veo muy difícil. Y de verdad que me gusta mucho tu práctica, voy a copiarte en cuanto pueda, pero me parece difícil de evaluar. O sea, tal y como tú lo planteas, tengo la impresión de que puedes dar un apto o no apto. Sí, es algo así. Pero graduar más fino es muy difícil, ¿no? Podríamos hacer preguntas más específicas en el test sobre el efecto sobre multinacionales, sobre el efecto sobre... Pero como cada uno trabaja sobre su papel específico, se centran tanto en cuál es su problema, que si a los de la empresa familiar les pregunto qué le ha pasado a la multinacional, probablemente sepan que es distinto, pero no sepan exactamente qué. Entonces, efectivamente, yo lo que estoy evaluando fundamentalmente es qué tal juegan, no te lo voy a negar. ¿Vale? Y que luego cuando me cuentan si han aprendido algo, sí han aprendido algo. Y como en general las cosas que me cuentan que han aprendido me parece que está bien, es lo que quería que aprendieran, y yo no les he dicho antes que lo que quería que aprendieran. Yo les cuéntame que has aprendido hoy, si es que has aprendido algo. ¿Vale? Con eso me vale, pero efectivamente ten en cuenta que nosotros hacemos 15 prácticas a lo largo del año, o sea, mis alumnos al final, cuando lleguemos allá a diciembre, tendrán 31 notas antes de llegar al examen. Pues tiene cada una de las prácticas, más luego en todas las prácticas magistrales, yo tengo una chorradita que hacen que es un 001, tal. Entonces, que yo me equivoque en que sea un 6 o un 8, no me parece que cambie la vida de mis alumnos. Sí es verdad que en grupos muy grandes igual no se puede llevar a cabo entero, pero yo creo que el de hacerles leer algún decreto concreto del franquismo tiene un efecto impactante sobre sus mentes jóvenes. A mí lo que me parece más efectivo es el que tengan que asumir el papel, ¿no? Asumir el papel les hace reflexionar sobre cuál es la situación, me parece muy buena idea. Entender en qué les afecta. O sea, de hecho, la primera parte, la parte de que tienes la tabla y tienes tal personaje y tienes que saber si te toca o no te toca. O sea, entender qué significa el bloqueo de cuentas de residentes en el extranjero. Coño, pues te acabo de decir que te has ido a vivir a Londres, significa que tus cuentas en España acaban de quedar bloqueadas, macho. No puedes tocar tu dinero en España. Y lo tienes que entender. ¿Y qué significa eso? Pues que es como que no tienen pie en Alcalá. O vuelves a España, si te arriesgas, o a ver cómo sacas tu dinero de España. ¿Vale? Entonces, eso sí se puede hacer. O sea, la parte de la negociación de la segunda parte en grupos grandes no se puede hacer. Pero la primera parte de te doy un papel, te doy la legislación y ahora dime si te afecta o no te afecta y cómo, eso en grupos pequeños, aunque tengas un grupo muy grande, lo puedes hacer. Aunque, tal y como he entendido yo el planteamiento de la práctica, la imagen que se da del franquismo es una imagen muy suavizada, ¿eh? Porque en realidad era mucho peor. Era mucho peor que esto y aún así les parece, les acojona vivos. En los años 40 hay que tener en cuenta el racionamiento, vamos, los cupos de materias primas, las restricciones eléctricas, los otros problemas con la energía, vamos. Eso se lo puedes meter en el papel. Es decir, tú estás tratando de producir, pero no te dan. ¿Dónde te lo vas a sacar? Entonces, para eso está el conseguidor. Bueno, simplemente, muchas gracias. Muy interesante, de verdad. Me alegro. Ya digo que yo me parece un juego entretenido, me lo paso muy bien. Es mi práctica preferida y mira que hacemos cosas locas, porque estamos bastante brillados en este departamento, como se ha demostrado ya en este seminario. Yo hago, al hilo de lo que dice José Antonio, hago una cosa parecida a un juego de rol de los 40, pero con gente corriente. Un grupo de gente que se junta a mediados de los 40 en un café de Madrid y a cada uno le ha ido de muy diversas maneras. Y tienen que mostrar y ocultar
a qué se dedican. Y da más de sí en ese sentido de aproximarse a esa cruda realidad de la supervivencia. Yo lo hacía, se tenía una versión anterior que también era un poco de eso. Era un grupito aquí en la frontera de extraterristas, matronas. Ahí sí tenía Guardia Civil. Y tenían que decidir si pasaban frontera o no con cosas a Francia. Pero al final me quedé con este porque me parece que el marco general de la macro, sobre todo de cara a lo... O sea, fijaros que yo lo pienso mucho en que me ayude a que entiendan la teoría, a que entiendan el plan de estabilización o la apertura. ¿Qué significa la apertura a efectos económicos? Entonces, cuando les has tenido así, por eso lo de los grilletes, es como tener la economía así completamente atada, el momento que la abres un poquito, pero bueno, Joaquín. Joaquín. Espera que No te oímos, te espera. doy el sonido o actívatelo tú mismo. Ya está. No, ahora. Ahora Ahora sí, ¿no? ¿Se oye? Sí, Sí. ahora sí. Vale. Enhorabuena lo primero. Mar, es muy interesante y sobre todo muy original. Tenía anotadas dos cosas, porque estoy pensando en hacerla. Como estoy pensando en hacerla... Yo te paso los materiales, no tengo Eso problema. también, pero dos cuestiones. Una la ha dicho José Antonio, que es la evaluación. No me preocupa tanto porque al menos nosotros los grupos de prácticas, aunque el grupo sea grande, como los grupos de prácticas se desdoblan, puedes trabajar con grupos de hasta, siendo un grupo grande, hasta 30 personas. Yo lo he hecho hasta con 42. Por tanto, yo creo que sí que lo voy a probar. Y aparte de la evaluación, pero que no me preocupa tanto, porque cuando estás en el aula y ya llevas semanas, sabes muy bien de qué va cada uno y el test final puede ser, el test de salida. Lo que me preguntaba en la segunda parte que has expuesto, es decir, que tienen que resolver un problema, ¿tienen suficiente información? Es decir, Te pueden ir preguntando, y de hecho a mí me van preguntando a veces. porque a veces uno cree que sí, pero con la mera lectura de estas leyes, que ya es suficiente, pero a veces si el problema planteado es gordo, no sé si tendrán la suficiente información. Es un poco mi duda. Yo les voy alimentando en función de lo que me preguntan. O sea, igual que me preguntan lo de ¿podemos mentir? Vale. También me van preguntando, vale, pero aparte de estas hay otras leyes que tengan que tener en cuenta. Vale. O con el IM, ¿no? O sea, porque el IM eso llega así de entrada a alguno de ellos y es como, vale, pero ¿qué estaba exactamente haciendo el IM? Entonces me planto con los 5 o con los 8 del grupo y le digo, a ver, el IM hacía exactamente esto. Y entonces es el instituto, pero lo que pasa es para pedir cualquier divisa, para cualquier cosa que necesitas. Así seas una monjita que quieras irte a Lourdes o seas Siemens, da lo mismo. Tú tienes que pasar por el IM. Entonces, la gracia de los grupos pequeños y cuando los vas conociendo es que pegas la oreja, porque les oye, y entonces vas viendo de qué están hablando. Entonces dicen, no, porque que si hacemos esto nos van a llevar a la cárcel. Entonces te acercas por allí y le dices, pues depende cómo lo hagas. ¿Vale? O cuando tienen muchas dudas sobre si seguir la legalidad o no hacerlo, ¿no? Sobre todo, ya te digo, depende a quién metas en el grupo este del extraperlista, las cosas enseguida derivan en que todos se van por la vía ilegal, ¿no? Y cómo negocian por ahí. Entonces ahí tienes que ir siempre diciéndoles, ojo, cuidado, que este tío no te puede firmar. O sea, este tío puedes hacer un negocio con él y que de repente decida aplicar el artículo 11 este de aquí, que sabe lo que tenéis y mandaros a la cárcel. Entonces, esa información y luego información sobre el contexto, también muchas veces me preguntan, vale, pero esto está pasando en el 39 o en el 47, porque no es lo mismo. Y entonces digo, pues estamos muy pegados, al principio, estamos en el 40, 41, recién llegado donde están todas las dudas, sobre todo los de la multinacional. Imagínate tratar de hacer esto con 2 coreanas, hace 2 años. Las 2 coreanas no entendían nada, pero nada no, lo siguiente. O sea, ¿dónde les había metido yo a las 2 coreanas que eran dueñas de una multinacional en España? En Corea del Norte. Claro. Pero a ellas sí que les falta mucho mal contexto. O sea, nuestros alumnos, bien o mal, una imagen del franquismo y de la autarquía la tienen. Si no sea por los medios académicos, es por, ¿sabes? Culturalmente la tenemos muy metida en la cabeza. Pero explícaselo a las coreanas, o, ya te digo, las dotanesas de mañana, veremos cómo funcionan. Entonces, ahí también, muchas veces me tengo que sentar con el grupo de la multinacional a decirles, a ver, esto es lo que necesitáis saber. Y algunas veces saco, porque tengo un par de artículos sobre lo que le pasa a la Traction, para que entiendan cuál es el riesgo que están corriendo. El riesgo que estáis corriendo es que van a expropiar vuestras propiedades en España. Tenéis que decidir cómo salís de ahí. Si lo vendéis, si lo malvendéis, si no lo vendéis, si ponéis un testaferro por medio que sea español para que lo quiten. Es una decisión de empresa. Tened en cuenta también que mis alumnos son de economía y de empresa.
Entonces también vienen con otras cosas de decisión estratégica de empresa que en economía no vemos. Enhorabuena en todo caso. No lo sé. Ya os digo que es un poco loca. Yo reconozco que es un poco loca. Se sale un poco de... O sea, el riesgo es que no funcione. De hecho, el año pasado la tuve que hacer online. O sea, con COVID, o sea, nosotros estábamos presenciales, pero yo cogí COVID. O sea, yo me tuve que ir a casa. Y monté los grupos en Zoom, como si ahora mismo os paso a grupos a vosotros a Zoom. Entonces, hola Gloria, lo que no pudieron hacer el año pasado fue negociar de tú a tú. Entonces, lo que tenían que hacer era pasarme a mí las peticiones y yo se las pasaba al otro grupo y el otro grupo contestaba y se devolvía. Pero aún así, yo tenía muchísimo miedo el año pasado. Al final, algunos de ellos me dijeron, jo, pues ha resultado, he entendido cosas. Digo, bueno, ni tan mal. Cuando me meto en estos charcos y entienden algo, pues ya estaría. Antonia, dime. Hola Mar, enhorabuena. Una duda, ¿les das todas las leyes el mismo día? Para que lo entienden el mismo día de la práctica. Tal cual. O sea, ya aparezco mañana con esto que ves aquí. Que tiene las instrucciones que os he enseñado en inglés, el rol, la decisión no, la decisión me la guardo hasta después, cuando ya se lo han entendido, la tablita que os he dicho que tienen que decidir cómo les afecta la ley, que por eso tienen que repartirse la lectura de las leyes, porque son 5 o 6. Esta es cómo va la lectura de la ley de la industria nacional. Tienen que mirarse los artículos que les he dicho si les afectan o no, pues tendrán que ser 2 o 3 leyendo esta, 2 o 3 leyéndose esta, que es la de la entrega de divisas y oro, y con quien uno se lea, esta es muy fácil de entender, la del bloqueo de las cuentas extranjeras se entiende en 30 segundos. O sea, es como si vives en el extranjero, tus saldos en España acaban de quedar bloqueados. Plan, ¿me afecta o no me afecta? Entonces, la que más problemas da de lejos, la ley de la defensa de la industria nacional. Sí. Por lo larga, por lo compleja, porque tienes la definición de lo que son sectores estratégicos en un sitio, luego tienes que ir a mirar si es sector estratégico, entonces los de la eléctrica tienen que enterarse que son sector estratégico, y entonces que le afecta no sé qué artículo, entonces eso da muchísima guerra. Pero aún así, en 20 minutos o así rápido saben si les afecta o no les afecta. Siempre les digo, esto os puede pasar dentro de 10 años que sois, yo qué sé, Pues sí. directivos de una empresa que tiene, yo qué sé, negocios en Namibia y tenéis un golpe de estado en Namibia, pues esto es lo mismo. O sea, entérate si te acaban de cambiar las leyes de juego. O sea, aprende rápido. Lo hacen, ¿eh? Yo lo voy a probaré de hacerla. Pues ya me Porque contaréis. sobre todo en empresa, la encuentro súper interesante. Pero no creo que en media hora se lean las leyes, los míos. Tienes que, o sea, hay que insistir mucho en que no se pueden leer todos todo. Que para eso hacemos grupos. O sea, es que si uno hace grupos es para que la gente trabaje en grupo. Y trabajar en grupo es división de trabajo, enséñame lo que te has enterado y me lo cuentas. Si intentan leerse todos la ley de la defensa de la industria nacional, yo os digo yo que no llegan. Pero también por eso la tabla que les doy ya les especifico qué artículos tienen que ir a mirar de la ley. ¿Vale? Porque si ya tienen que leer desde el preámbulo, mueren. Y de hecho es que además es que, lo decía yo creo que antes José Antonio, es que leer textos franquistas tiene su aquel. Esa gran delincuencia, yo creo que eso ya les pone en modo miedo de entrada. Pero igual tiene razón José Antonio, que no es todo lo... O sea, ellos salen asustados, pero igual tendría que decirle que es verdad que todo es peor. O sea, que así visto sobre la ley queda todo como muy limpio. Queda todo todavía como más barrio bajero. Muy bien, Mar. No sé. Si las hacéis, contármela. Quien quiera materiales que me los pidan. O sea, no busquéis las leyes, pedidmelas que las tengo ya yo. Las paso así del tirón. Y los roles también los tengo escritos. Yo te voy a escribir, Mar. Y así, igual este fin de semana pienso, la rehago o la readapto. Y también estoy segura de que todos tenéis seguramente en la cabeza otros casos empresariales o, yo qué sé, o de caso que se adapten y que además lo podáis llevar a vuestra localidad, ¿sabes? O sea, de tu trozo de España donde esto está pasando, que eso también les llama mucho la atención. Yo hoy cuando arrancamos con la guerra civil les saco una foto de Plaza de Castillo con los requetes así en fila y les digo, ¿hacéis la foto? Y entonces me dicen, Pamplona. Y digo, pues así empieza la guerra civil en Pamplona. Y ya como que se meten en, esto es aquí, o sea, 500 metros de aquí. Pues, por eso que yo he ido construyendo los casos muy en parte a documentación que leía en el IEM, ¿no? Y entonces están, eso, reconstruidos. Es historia ficción, no lo niego. Está cogiendo trozos de gente.
pero dentro de eso tiene ese pozo de realidad histórica. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún Buena caso? idea. Aparte del Guardia Civil que decía José Es buena Antonio, pon idea un Guardia Civil. lo que dices de adaptarlo un poco a las circunstancias locales. Estoy pensando en exportadores de naranjas. Exactamente. En los años 40. ¿Cómo se apaña un Fabricantes de exportador? ¿Cómo negocia un exportador de naranjas en el Claro. 40 el barco? No solo eso, sino la importación, por ejemplo, de superfosfatos. O de fertilizantes. Fertilizantes. Y cómo recibe el dinero del extranjero que le tiene que pagar en una cuenta que está bloqueada en España. Efectivamente. Por eso, y eso les puede hacer entrar más en situación. Es que yo creo, después os digo que yo he explicado el IEM hoy, en un momento determinado de clase, pero estoy segura de que mañana les pregunto qué es el IEM y qué hacía y no lo saben. Pero mañana salen de clase sabiendo que hay un tipo al que tienes que ir a preguntarle para conseguir la divisa. Entonces, es esa cosa de interiorizar que te acaban de literalmente atar las manos para hacer negocios. Y sobre todo también me interesaba mucho que entendieran que estaban más atados aquellos que tenían lazos con el extranjero. Que si tú hacías negocios sin tener que moverte con los de fuera, más que menos tenías los problemas de suministros, tenías los problemas de todos los problemas que hay en la dictadura. Pero a efectos de negocio te afecta menos que si tienes eso, una multinacional o una empresa española con negocios en el extranjero o al revés, o si tienes que importar material. Pero te digo, tú te lo llevas a una empresa de exportación de naranjas y tienes todos los elementos para que entiendan que el lío es enorme. ¿Puedo decir un minuto? Sí, Mar, claro. no, Ay, esa última parte, gracias, muchas gracias por... me ha parecido muy interesante que la señalaras, ¿vale? Porque yo lo que al principio echaba en falta es, digo, es que a ver si se creen que todas las empresas españolas tenían unas relaciones intensas con el exterior, y esa no es la España de ese momento, ¿vale? No, en absoluto. Hay una enorme cantidad de muy pequeñas empresas a las que todo esto, pues, eran otros problemas que hay que mencionar, y que eso también alguien lo ha comentado, otros problemas muy graves, pero estos no tanto. Entonces, eso sí que me parece, esa contextualización me parece... Pero los podemos traer, en realidad podría crear una empresa que efectivamente todas estas leyes es exactamente igual. Que me bloqueen las cuentas si yo soy de extranjero. Yo estoy aquí en Cuenca. Pero les afectan otros problemas que, por ejemplo, a José Antonio sí ha mencionado. Sí, entonces, cortes de suministros. Esa parte me parecía interesante. Gloria, ¿querías contarnos algo? Sí, no, solamente, bueno, os he oído hablar alguna vez a los dos sobre la práctica, con lo cual conocía así más o menos los comentarios que me hacéis. Yo, si te digo la verdad, estaba echando de menos a nuestra perlista, o sea, a mí me faltaba un nuestra perlista, pero vamos. Bueno, tengo ahí a gente, el tipo que conoce a gente que conoce a gente. Eso para empezar, porque si nuestra perlista a mí los años 40, pues no, me parecía que me perdía. Lo siguiente es, me faltaba también, tú has nombrado al Estaferro, me faltaba también la sociedad interpuesta. No acabo de verla por ningún sitio y es una cosa que yo creo que podría ser interesante, pero sobre todo la parte inicial, es decir, hay una posibilidad de hacer negocio que queda al margen de todo eso. Sí, hay un negocio, hay un tipo ahí, que es el tipo que conoce a gente. Hay dos o tres cuestiones. Una es la ruptura, que es la que tú planteas, y hay otra que probablemente podías plantear también de forma similar, que es una cierta continuidad. Hay consejos de administración que tienen representantes extranjeros y ahora están trabajando sobre una empresa y están hasta principios de los 50. Muchas dificultades para obtener sus dividendos puede que tuviesen, o no. O no. A los años 50 en el mismo consejo de administración. Sí, no, sí, esa parte también te lo explicamos. Por cierto, desde los años 20 hasta los años 50. Lo siguiente es, si no podrías, no sé, es una cuestión que eso quiero decir, es un técnico del IEM. Me explico. ¿Qué capacidad de control real tenía la dictadura? 2. ¿Qué posibilidad tiene una dictadura de practicar la discrecionalidad? Toda. 3. ¿Qué es la legalidad de una dictadura? Claro, por eso cuando me preguntan, ¿podemos mentir? ¿La social corporativa aplicada en este momento? Entonces, les vinculas elementos de hoy y de ayer y además introduces un elemento que es el de, digamos, la institución, porque yo veo que lo que tú planteas es import, export, dividendos y divisas. Esos 4 elementos son los básicos que tú estás planteando. Pero fuera de eso hay mucho negocio. Sí, claro. Y luego la parte, ya digo, de qué posibilidad hay de control.
esa práctica social, porque yo creo que es más una práctica social que una legalidad. Sí, a mí me interesa también que Entonces, entiendan... y luego hay una cosa final y es, pero es una cosa que es a raíz de una cosa que estaba haciendo hoy y probablemente estoy un poco, y es en qué medida comprenden y en qué medida valoran, porque yo creo que les puede ayudar a comprender lo que ya no tengo tan claro si van a poder valorar con lo que has planteado hasta ahora. Es algo que me planteo así, no sé. Pero ya digo que me parece interesante, o sea, no, os he oído hablar 1000 veces de lo que hacéis, pero que a lo mejor planteando estas cuestiones yo creo que podrían enriquecer. Sí, sí. A ver, la parte del A lo final... mejor es todo lo contrario, no sé. No, si la parte del final, cuando nos juntamos todos, ellos me cuentan cosas y yo les voy soltando hilos sobre cosas, muchas veces tiene también esta parte de ir poniendo, de quitando la parte de ficción y metiendo más la parte de historia, ¿no? En el sentido este de qué capacidad real tenía el Estado de efectivamente comprobar que tú no habías entregado tu divisa. Lo mismo que has dicho tú, también les cuento que Iberdrola efectivamente mantiene en su consejo de administración a los extranjeros hasta el final y pagarán o no le pagarán, pero ahí están. Y de hecho hay empresas que tienen más del 50% de propiedad internacional y que se van a mantener durante el franquismo escapándose más o menos de eso por maneras. O sea, esa manera de ir ajustando sus maneras de hacer desde la pista empresarial a esa cosa que se les ha superpuesto, que de hecho es muy claro cuando llega el plan de estabilización, que hay empresas que reclaman dividendos desde el año 39 y eso quiere decir que no se han ido. Han estado, es como, perdone, yo tenía las mías aquí y no me he ido. Me dijeron que me fuera, pero no me fui, así que por favor me devuelva lo mío. Y lo otro que hay dos cosas más que también a mí me gusta insistir. Una es esta cosa de la desconfianza del otro permanente, institucionalizada, pero es que viene desde la norma. Cuando la norma te dice que si tú denuncias a alguien te quedas con la mitad, ya estás desde la norma institucionalizando la desconfianza del otro. Porque La relación. Exactamente. Y es esto llevado a nivel institucional. Los españoles es que somos desconfiados porque es que el incentivo era ser desconfiado. Y lo hemos sido toda la vida, pero además es que venía la ley. Y la otra, sobre todo eso hace 2 años o 3, no sé si cuando os acordáis, en algún momento alguien hablaba de los 70 casi como si fueran los 40 de España, ¿no? O sea, que ahora es como, perdonadme, o sea, quiero que entendáis que los 70 y la transición están a años luz de los 40 y igual tengo que insistir en esto que ha dicho antes José Antonio, de que todavía esta parte que yo les pinto es como brillante con respecto a cómo eran de verdad, ¿no? Entonces, el que nadie os sea capaz de decir que estamos ahora como estábamos en la dictadura o que en los 70 estábamos en los 40, si entendéis eso ya hemos entendido algo en esta práctica. Pero a efectos de hacer negocios, a efectos de vivir, a efectos de tomar decisiones, a efectos... Entonces esas 2 o 3 cosas, si ya se llevan 2 o 3 cosas de clase, santo y bueno, aunque sigan sin saber lo que es el IEM y para qué servía. No sé cómo lo digo, o sea, soy muy básica en mis aspiraciones. Lo de que sean capaces de valorar, pues no lo sé, Gloria. De nuevo, igual me conformo solo con que comprendan algo que no habían comprendido antes, aunque pensaban que lo supieran. No lo sé. Bueno, muy bien, ha sido muy interesante. Veo que no hay ninguna mano levantada, así que una vez más daros las gracias por vuestra asistencia y convocaros al próximo seminario que será con música de rap. Pero eso es una sorpresa, ya lo veremos. Venga, hasta pronto. Adiós. Adiós. Chao.